Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Aniela Pérez 90. Dejaré el link del creador y del fanfic para que lo apoyen. Y ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Aizawa llevaba 3 días enteros analizando los testimonios de sus alumnos y de los villanos capturados. Lo ocurrido durante el campamento había golpeado con creces al edificio de la UA y los medios no habían perdido la oportunidad de actuar como pirañas hambrientas, pero los medios no eran lo importante ahora. Durante aquel ataque murieron un total de 3 personas. Uno de los villanos, el cual escapó de la prisión hace semanas y fue apodado como Muscular. El segundo cuerpo pertenecía indiscutiblemente a Momo Yaoyorozu, heredera de una familia con un poder bastante grande que podía poner en peligro la estabilidad de la UA. Y el tercer cuerpo hallado, que en un principio se pensó que sería de Denki Kaminari, terminó siendo del chico eléctrico. Los 3 cadáveres se encontraron en condiciones horribles, decapitados, destrozados, parecía que una trituradora había pasado por allí. No era obra de una persona sino de un monstruo. Un monstruo, era gracioso pensar en ello porque Aizawa y Bloodkin hallaron una gran cantidad de huellas pertenecientes a lo que parecía un perro de descomunales proporciones. Uraraka, que despertó hace poco, describió a una bestia de 3 cabezas que mató a Muscular con tanta facilidad que parecía imposible. Y realmente parecía imposible. Creer en la existencia de un perro gigante de 3 cabezas era casi lo mismo que creer en la existencia de los dragones, las hadas y los elfos. Y sin embargo las pruebas de su existencia estaban allí, reflejadas en las huellas y el estado de los cuerpos. Tal vez fuese un gnomo como el del ataque a Lausj, pensó Aizawa en su momento, recordando a esa bestia de proporciones catastróficas y de tal poder que era casi invencible. Pero como en la mayoría de situaciones de este tipo, había algo que fallaba. Mustard, Mikami Kayama, uno de los villanos capturados y sobrino de Minig, afirmó que no sabía nada de la existencia de un gnomo con la apariencia de un perro de 3 cabezas. Aizawa estuvo a punto de romper algo de la frustración ya que la pista del asesino de los alumnos había sido deshecha. Por lo demás Mustard se negó a decir nada a menos que un alumno llamado Tetsu estuviera con él, parecía irónico que le hubiera cogido cariño a uno de los aspirantes a héroe que trató de matar. Aunque no era tan extraño como parecía. Él era un chico de 12 años que sufría maltrato escolar y estaba desentendido. Obviamente el sobrino de Midnight necesitaba algo de cariño y Tetsu fue el único que decidió proporcionárselo. Por lo que supo Aizawa, el niño del gas no fue a prisión. Debido a las circunstancias en su vida, el maltrato y su corta edad principalmente, se prefirió que la propia Midnight se encarara de él con la condición de someterlo a pruebas para valorar su salud mental. Esto sonaba mal pero había que tener en cuenta que ahora Mikami podía estar con personas que le cuidarían y se permitió a Tetsu visitarle todas las semanas. Tal vez Mustard fue el único que salió bien parado en el ataque. Porque, aparte de los 3 cadáveres, hubo también 4 desaparecidos. El primero fue Izumi Kota, el sobrino de Mandalay, el segundo Tokoyami Fumikage, el tercero Kyoka Hiroui, finalmente, Izuku Midoriyaya. El héroe clandestino no dejaba de pensar en ellos. Cada segundo que pasaba temía más por sus vidas. El hecho de que la Liga de Villanos no hubiera dado ningún mensaje ni pedido un rescate, como era propio en las situaciones de secuestro, hacía pensar a Aizawa que tal vez ellos estuvieran muertos. Él no era tonto y sabía por experiencia que la mayoría de víctimas de secuestro no terminaban bien. Aferrarse a la esperanza de que ellos no sufrieran ningún daño era no ser realista. El héroe clandestino se tensó al oír el timbre que indicaba el inicio de las clases. Suspiró para prepararse para otro día de enseñanza en una academia que poco a poco se iba derrumbando. Si ese era el objetivo de la Liga de Villanos, entonces estaban haciendo un buen trabajo. Mientras el héroe caminaba por los pasillos, pudo oír los gritos de las personas que rodeaban el edificio. Pancartas que pedían explicaciones de lo ocurrido, cámaras que parecían armas continuamente cargadas y periodistas deseosos de una buena primicia. Eran los muros de la UA lo que mantenía a raya a todo aquel grupo de personas, muros que no iban a durar mucho más tiempo. Varios abogados con traje y maletines llenos de demandas pasaron al lado del héroe clandestino, no les detuvo porque ellos tenían la ley de su parte. Seguramente fueron contratados por cierta familia adinerada cuya hija había muerto. Nesu iba a sufrir para tratar de librarse de la presión que tenía la UA encima. Aizawa se detuvo delante de la puerta de clase ante el silencio. Todos los días podía escuchar a sus alumnos dando voces animadas por todo el pasillo, no había excepción salvo esa precisa mañana. Abrió la puerta y entró. Fue recibido por las miradas cabizbajas de todos ellos.
Nadie hablaba, nadie parecía feliz. Los 5 asientos desocupados parecían una burla hacia el maestro. El fallecimiento de Momoi Kaminari supuso un duro golpe para todos. Además, la desaparición de Hirou, Fumikage y Midoriya les hacía estar tensos, sufriendo la incertidumbre de si estarán vivos o no. Aizawa no sabía qué hacer para animarles, él no era como Midnigto como Present Mic, ellos, seguramente, tendrían palabras bonitas que harían sonreír a todos, pero él no. Por algo eligió ser héroe clandestino y mantenerse lejos del público. Se aclaró la garganta. Justo al momento de abrir la boca, Ochako Uraraka se levantó del asiento y salió de clase sin decir nada. Sus ojos hinchados indicaban que iba al servicio a llorar. Mina Asido se levantó detrás de ella para acompañarla, y justo después Tsuyu Asui. Aizawa no le dijo nada a las 3 chicas que habían salido de clase sin permiso. ¿Qué podría decir él? Primero fue Bakugou y ahora los 2 alumnos que fallecieron. Aizawa podía sentirlo. La clase 1 se iba disgregando poco a poco. No pasaron más de 2 segundos antes de que el resto de alumnos salieran de clase, dejándole solo. El mensaje estaba claro para el héroe clandestino. Sus alumnos le habían abandonado, cosa de la que él no podía quejarse ya que debió haber protegido a los 5 adolescentes que no estaban allí. Tal vez él también debería irse. Flashback en el abismo. La anciana de la montaña empezaba a ver cosas bastante sorprendentes últimamente. Todas las mañanas ella iba a recoger las verduras del huerto, pero entonces veía que todas ellas habían sido recolectadas con bastante empeño, no por unas manos expertas, pero no había que negar el trabajo bien hecho. Con el agua pasaba lo mismo, en la puerta de su cabaña veía varios cubos llenos de aquel líquido transparente que tanto necesitaba. También había notado que el tejado de la cabaña había sido arreglado a la perfección, algo que ella no podía hacer debido a su avanzada edad. Ya ni decir del gallinero. Todas las mañanas alguien daba de comer a las aves y recogía los huevos para depositarlos en un recipiente a su alcance. Tal vez la cantidad de comida era un poco inexacta, pero no podía quejarse. Aquellos sucesos podían deberse a la existencia de un espectro demasiado servicial, un espectro que la encargaba de realizar las tareas de la anciana sin que ella tuviera que decírselo, pero claro, ella se negaba a creer en la existencia de un espectro, sino de una explicación mucho más probable. A 50 o 70 metros de su hogar había aparecido una pequeña cabaña de piedra en la que vivía cierto niño de pelo verde. La anciana había sentido la presencia del chico desde hacía una semana, desde que se negó a ayudarle a salir del abismo. Y entonces y sin previo aviso, las tareas que ella realizaba se hacían solas. Era una extraña forma de suplicar por su ayuda, pero la anciana no iba a quejarse. A su edad le costaba bastante hacer ciertos esfuerzos, como cargar con las cubetas de agua. Tal vez la llegada de cierto adolescente pesado de pelo verde no fuera algo malo. Aunque claro, él la ayudaba solo para salir del abismo y no por propia iniciativa, pero ¿qué importaba? Las tareas se hacían y eso era lo importante. En la actualidad, era el 4.º día de secuestro. Izuku caminaba junto a su padre por un sendero que había en aquel bosque. Los árboles impedían saber si se encontraban lejos de la ciudad. El peliverde no podía teletransportarse si no la veía. No se escuchaban los ruidos de los animales y eso hacía que el ambiente fuera extraño. ¿En qué clase de bosque no se oían siquiera las aves? All for One no había dicho nada desde que comenzaron a caminar. Un simple ven, sígueme fue suficiente. La curiosidad del peliverde le obligaba a abrir la boca y querer preguntar hacia dónde iban a dirigirse. No le hizo gracia dejar la base del villano con sus compañeros atrás. Discutió con su padre por la posibilidad de que ellos pudieran acompañarlos, pero All for One negó rotundamente. Iban a ir los 2 solos. ¿Cómo te está yendo el tratamiento, Zuko? Isashi Midoriya preguntó de repente y sin mirar hacia atrás. Izuku no respondió de inmediato. Debía reconocer que había dejado de sentir dolores desde que Kyudai le inyectaba esa fórmula de la piedra filosofal. No sabía si el tratamiento afectaría a su rendimiento físico ya que no había tenido tiempo de comprobarlo. Por tu expresión puedo adivinar que el tratamiento funciona, adivinó el líder de los villanos. ¿A que ya no sientes dolor en las extremidades? Ya no siento dolor, tuvo que reconocer el peliverde contra su voluntad. No le hacía gracia darle la razón al villano. Pero quiero saber si el tratamiento afectará a mi rendimiento físico. ¿Perderé mi velocidad y fuerza? All for One se llevó la mano a la barbilla. Yo diría que no, contestó All for One. Cuando me sometí yo al tratamiento no perdí los fortalecimientos de mis quirks, tú tampoco deberías perder tus propias capacidades físicas.
En todo caso lo comprobaremos cuando termines el tratamiento. Izuku se sintió algo esperanzado ya que no quería perder su gran velocidad. Era lo que le hacía tan peligroso, tal vez el secuestro no fuera tan malo como imaginó. Ambos, padre e hijo, descendieron por una cuesta empinada con facilidad. Después de eso Izuku notó que su padre había empezado a caminar un poco más rápido. ¿Hacia dónde vamos?, inquirió el chico. A contestar tu pregunta de ayer, el hombre se limitó a decir. ¿De qué estás hablando? Recuerdo que preguntaste por qué Shigaraki era mi sucesor cuando, evidentemente, no necesitaba ninguno, comentó All For One tranquilamente. Nos dirigimos a un lugar donde esta pregunta será contestada. Izuku estrechó los ojos. No se esperaba que su padre fuera a contestar a esa pregunta, sinceramente ni siquiera se esperaba que su padre le permitiera saber estos secretos de él mismo y de la Liga de Villanos. Bueno, no iba a quejarse. Nos estamos acercando, informó el adulto con algo de ansia en la voz. All For One estaba impaciente por llegar a donde fuera que ambos caminasen. Izuku no pudo evitar contagiarse de ese entusiasmo. La curiosidad empezaba a apoderarse de sus sentidos. El peliverde vio una colina justo a 50 metros delante de ellos. Era alta en comparación al resto, unos 100 metros de altura, y su cuesta era muy empinada. Parecía una montaña en miniatura. El peliverde se sintió intrigado, pero la curiosidad se convirtió en preocupación al notar la existencia de un gnomo situado delante de la colina. El chico estrechó los ojos, le sonaba haber visto a aquel gnomo antes. Fue entonces, al notar aquella boca en forma de pico de pájaro, cuando reconoció al gnomo. El gnomo del ataque de la USG, dijo el chico con asombro. All For One asintió con una sonrisa, como si aquella bestia sin capacidad de pensar por sí sola fuera una obra maestra de la que estar orgulloso, tal vez para él lo fuera. Sí, es el mismo gnomo del ataque. Kurogiri pudo sacarle de la USG antes de que lo matases, le confirmó All For One al peliverde. Reconozco que me sorprendió que pudieras derrotarlo, fue esa hazaña lo que hizo que quisiera hablar contigo. Izuku paró en seco. ¿Dices que fue mi hazaña lo que hace que esté en esta situación? Si no fuera por eso ¿no te habrías molestado en hablar conmigo como hiciste durante años? Había un tono dolido en la voz del peliverde. Izuku no quería reconocerlo pero, en lo más profundo de su ser, aún quería a ese Isashi Midoriya que le cuidaba cuando era pequeño. Escuchar que su padre solo deseó hablar con él debido a la batalla contra el gnomo fue como ser atropellado por un camión. No estoy diciendo eso, Zuko, dijo su padre con calma, sin embargo había un deje de nerviosismo en su expresión. Yo te quiero al igual que quiero a tu madre. Entonces dime por qué, recriminó el chico. Dime por qué desapareciste hace años, dime por qué no dejaste ni una puta llamada, dime por qué ni siquiera te molestaste en enviar ni una carta. Dime la verdad, ¿mi madre y yo te importamos? Los gritos del peliverde se escuchaban por toda la zona, eran tan fuertes que el propio All For One retrocedió un par de pasos. El gnomo, ajeno a la discusión, se giró hacia ellos pero no hizo el amago de atacar. El peliverde sentía que iba a explotarle el pecho. Por un momento su cuerpo recordó todo el dolor que sintió antes de ir al abismo. Los abusos diarios por ser Kirkles y, sobre todo el hecho de que su padre parecía fingir que no existía. Os quiero a tu madre y a ti, el villano reveló de repente. Ambos sois mi mundo y no hay nada que me importe más que vosotros. Él no mentía, o al menos eso parecía. El peliverde no iba a creerse las palabras de su patético padre con tanta facilidad. No después del largo tiempo de ausencia. Entonces, ¿por qué fingías que no existía? Insistió el peliverde. Por tu seguridad y de tu madre, Zuko, reveló el hombre. Soy un villano muy poderoso, seguramente el más poderoso de todo Japón. No puedo mostrar que tengo familia porque mis enemigos os harían daño. Os mantuve lejos para protegeros por mucho que me duela hacerlo. Es por vuestro bien. Las palabras del hombre tenían algo de sentido, había que reconocérselo. ¿Por qué dijiste que fue mi hazaña en el ataque de la USG lo que hizo que quisieras volver a hablar conmigo? All For One suspiró. Cuando desapareciste estaba muy preocupado, tanto que me arriesgaba a visitar a tu madre para hacerle compañía y consolarla, el villano confesó. Un pensamiento dentro de mi cabeza no dejaba de repetir el improbable hecho de que pudieras haber sido atrapado por el abismo. Cuando regresaste a casa, tu madre me llamó, estaba eufórica de la felicidad, me dijo que habías desarrollado un Kirk. Las probabilidades del abismo empezaron a hacerse más palpables, aunque yo sencillamente no quería creerlo, pensar que mi hijo había estado solo en aquel lugar era, no sé cómo describirlo. Cuando Shigaraki me informó de que un adolescente de pelo verde había derrotado al gnomo, no supe cómo sentirme.
No había excusas, un Kirk normal no habría podido derrotar al gnomo por muy poderoso que fuera. Había dolor real en las palabras del villano más temido de todo Japón. Izuku se quedó anonadado ante este hecho. ¿Quién diría que All for One tenía sentimientos? Aproveché el ataque al campamento para secuestrarte a ti y al Tokoyami, el poderoso villano reconoció. Pero el plan no fue como planeaba debido a la intervención de aquel cerbero. Menos mal que llegué a tiempo. ¿Uno de los villanos te advirtió de la presencia del cerbero?, inquirió el chico. All for One negó. No exactamente. Tenía pensado ir yo mismo ya que no confío plenamente en los planes de Shigaraki, él es muy infantil y descuidado, reveló el villano. Fue una suerte que lo hiciera ya que así pude salvaros de morir a manos del cerbero. Había que reconocer que habían tenido muchísima suerte. ¿Entonces me secuestrarte para confirmar que estuve en el abismo? Sí, asintió el villano. Quería una prueba irrefutable que confirmase aquel horrible hecho, y los análisis que te hizo Kyudai mientras estabas inconsciente fueron la prueba. La sorpresa fue peor de lo que esperaba debido a los daños en tus tejidos. Menos mal que se pueden arreglar. Ambos continuaron caminando en dirección a la altísima colina barra montaña pequeña. El gnomo de la Ushu no mostró indicios de haber reconocido a Izuku, como si no le guardase ningún tipo de rencor, o como si sencillamente no se acordase de él. Tal vez el gnomo reaccionase así con todos. All for One se detuvo delante de la colina. Es aquí, dijo de repente. Izuku no sabía a qué se refería su padre. No había nada de interés por la zona. Mirando a su alrededor, solo vio árboles, más árboles, una gorra con cuernos, más árboles. Espera un momento. El peliverde frunció el ceño y se acercó a dicha gorra situada a más de 30 metros de distancia, medio oculta entre los matorrales. Notó una débil presencia nerviosa que parecía temblar. Izuku suspiró. ¿Sucede algo?, inquirió All for One. Izuku no contestó. Apartó los matorrales para revelar a un pequeño niño nervioso y encogido que tenía 8 años de edad. Kotakun dio un respingo al ser descubierto tan de repente. Izuku no sabía si felicitar al niño por haberle seguido sin que ninguno de los dos se diera cuenta o regañarle por hacer algo tan imprudente. Optó por cruzarse de brazos. ¿Qué haces aquí, Kotakun? El niño se encogió. Quería salir afuera porque me aburría, pero entonces te vi y quise saber a dónde ibas. Izuku se limitó a suspirar antes de recoger al niño en sus brazos y cargarlo. Kota no se resistió a pesar del mal genio que solía mostrar. El peliverde caminó hacia su padre con la nueva carga en los brazos. El villano enarcó una ceja. ¿Y eso? Kota nos ha seguido, reveló el peliverde. Espero que no te importe que esté aquí con nosotros. En todo caso la culpa es de tus sirvientes por no saber controlar a unos adolescentes y a un niño. A Izuku le importaba bien poco si a su padre le molestaba la presencia de Kota. No iba a hacer volver al niño solo a la base porque se perdería a medio camino. All for One se encogió de hombros. Supongo que puede quedarse. Si se ha mantenido todo el rato a una distancia en la que no pudimos percibir su presencia significa que es un niño listo. A Izuku no le gustó el interés que mostró su padre hacia Kota, apretó un poco más al niño pero sin llegar a hacerle daño. Kota parecía bastante cómodo en aquella posición mientras miraba por el hombro del peliverde y rodeaba su cintura con las piernas, parecía un pequeño koala. Volviendo al tema inicial, ¿qué tiene que ver esto con que Shigaraki sea tu sucesor? All for One mostró una sonrisa de medio lado antes de hacer un leve gesto con la cabeza. El gnomo de la Uji caminó hacia la colina y apartó la maleza con los brazos, revelando con ello la entrada de una oscura cueva que parecía casi infinita. Una extraña sensación emergió de aquella oscura entrada. Un sentimiento que hizo retroceder al peliverde y asustó al niño pequeño. Había un algo en ese lugar que no estaba bien, que no era normal, y que no debería existir. Es una entrada al abismo, Izuku se dio cuenta finalmente, retrocediendo todavía más ante el peligro que la cueva suponía. ¿Por qué hay una puta entrada al abismo y cómo es que no la has volado con explosivos todavía? All for One emitió lo que parecía una risa divertida. Izuku no sabía si su padre disfrutaba de la expresión de su hijo o si, sencillamente, le gustaba darle esos sustos. Hay muchas entradas al abismo repartidas por el mundo, expresó el villano. Muchas veces alguien entra en él y es expulsado al cabo de unas horas por no ser calificado como un error que no debería existir. Eso ya lo sé, dijo el peliverde. Dime por qué hay una entrada al abismo justo aquí. Esta entrada al abismo lleva aquí décadas, dijo All for One. Pedí construir mi base cerca de ella para vigilarla y que nadie entrase antes de tiempo. A Izuku no le gustó eso último. ¿Antes de tiempo? ¿Acaso vas a entrar al abismo?
¿Por qué? Planeo formar un gran equipo de expedición para entrar por segunda vez al abismo, reveló All for One. Esta vez quiero llevar los recursos suficientes para alcanzar la parte más profunda del abismo. Izuku no creía lo que su padre estaba diciendo. ¿Por qué alguien querría entrar al abismo? Era un sitio horrible, extremadamente peligroso y muy cruel. Los humanos no deberían meter un pie dentro por motivos evidentes. ¿Por qué quieres eso? ¿Qué buscas en el abismo? Insistió el peliverde. All for One le miró. ¿No sabes lo que hay en la parte más profunda del abismo? Él preguntó, y Izuku negó con la cabeza varias veces. En la parte más profunda se encuentra algo que simboliza el desequilibrio, algo que el abismo se ha preocupado por ocultar durante millones de años para que nadie lo alcance. Se podría decir que ese algo es lo más peligroso del abismo. ¿A qué te refieres? Explícamelo de forma clara. Gritó el chico. Kota se encogió en su pecho. Izuku se disculpó con él en voz baja por haberle asustado. All for One emitió una pequeña risa. Ese algo representa la forma más primigenia del universo, un poder tan grande que, el que logre alcanzarlo, se convertirá en un dios. Izuku parpadeó pensando que sus oídos le habían hecho oír mal las palabras de su padre. ¿Convertirse en, y dios? Sí, asintió All for One. Quiero llegar a la parte más profunda del abismo para ser un dios. Eso es imposible, recriminó el peliverde, el abismo es inmenso, tardarás millones de años en llegar hasta el fondo. Izuku recordaba su conversación con Jir, sobre todo cuando el dios le advirtió de que sería mala idea tratar de llegar a la parte más profunda para salir. El villano encogió de hombros. Que así sea, después de todo soy inmortal así que tengo tiempo indefinido, dijo el hombre. Yo entraré al abismo mientras Shigaraki se hace cargo de todo mi imperio en Japón. Así que para eso querías a Shigaraki. Mientras tú estás en el abismo, él ocupa tu puesto en la tierra, se dio cuenta el peliverde. Y supongo que quieres que yo te acompañe, por algo me has traído. No, dijo All for One. Y he traído porque estaba preocupado por ti. No quiero que regreses al abismo nunca. No es lugar al que un niño deba ir. Izuku abrió la boca para protestar, pero se dio cuenta de que su padre había terminado la conversación. Izuku, dijo la voz débil de Kota-kun. ¿Podemos volver con los demás? En ese momento fue cuando se dio cuenta de que Kota temblaba y estaba encogido del miedo. La presencia del abismo debió haberle intimidado bastante, no era de extrañar. Izuku aseguró mejor al niño en sus brazos y dio media vuelta. ¿A dónde vas? Preguntó All for One. Voy a llevar a Kota de regreso, el peliverde contestó, miró hacia atrás unos momentos. Espero que recuerdes nuestro trato. Cuando termine el tratamiento, Tokoyami, Kyoka, Kota y yo regresaremos a casa. No quiero que ninguno de nosotros cuatro tengamos que volver aquí, y haznos un favor, antes de que decidas ir al abismo, haz que todos los espías que tengas en la base marchen. Sé que hay más de uno. Izuku acarició la espalda de Kota para calmarle y se alejó de la entrada del abismo. Fin del capítulo.